Buenas tardes. El día de hoy presentamos el webinar Las etimologías en el área de la salud que imparte el licenciado Alejandro Romero Ramírez. El licenciado Romero es licenciado en Lengua y Literaturas Hispánicas por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Alejandro, te damos la palabra para que impartas este evento. Adelante. Muchas gracias, doctor Luis Alfonso. Pues comenzamos. El tema de hoy será las etimologías en el área de la salud. A continuación, les presento un poco de los elementos que dan constancia de mi trabajo. He colaborado en el Instituto Nacional de Cardiología, en la Escuela de Enfermería. Ahí, bueno, hice mis primeras prácticas profesionales en esta rama. Podemos ver en la parte superior izquierda, bueno, en el fondo se ven unas imágenes clásicas. La idea era pues acercar a los estudiantes, a las enfermeras, al arte clásico también, no solamente a la etimología, sino al arte clásico. Entonces, bueno, pues la idea era con ilustraciones clásicas presentarles los términos médicos. En la parte inferior, bueno, tenemos allí algunos de los términos que yo ocupaba en clase, con rojo la palabra. Podemos ver, por ejemplo, stoma, stomatos, que es boca. De esta palabra, por ejemplo, tenemos la carrera de estomatología, que se ve en el Politécnico, mientras que en la UNAM es odontología. Bien. La siguiente diapositiva presento en la Escuela de Enfermería Centro Médico Nacional Siglo XXI, que es la escuela del IMSS, que se encuentra ubicada en la Ciudad de México. Y bueno, aquí pues nuevamente trabajamos con el léxico médico. Tenía este grupo de alumnos, de alumnas, enfermeros y enfermeras. Y bueno, pues lo que presentamos en esta diapositiva es también uno de los materiales realizados en clase como proyecto. Y bueno, lo interesante de este cartel es que presenta las partes del cuerpo, ¿no? Sistema respiratorio, en español, en griego, en latín y en inglés. ¿Por qué en inglés también? Porque el inglés es una materia obligatoria que llevan en su programa desde el 2010. Entonces, bueno, ahí con códigos de colores. Dentro de los códigos de colores hay toda una reflexión que veremos más adelante. Pero bueno, es interesante ver el uso de los términos, de los vocablos y los materiales didácticos que se generaron en esa experiencia. En esta lámina vemos en la materia de propedéutica médica y fisiopatología que toman los estudiantes de la UNAM, de la carrera de medicina, a que se adscriben a la unidad de medicina familiar número 18 del IMSS. Entonces, bueno, allí también he impartido el curso de etimologías médicas. Y bueno, aquí hay algunas fotos que dan constancia de ello. Bueno, uno de mis retos como docente fue la creación de un nuevo programa operativo para la asignatura de etimologías médicas en la Escuela de Enfermería del Centro Médico Nacional Siglo XXI del IMSS. Ellos tenían un programa que su programa es básicamente lo que se ve aquí en el número 2. Ellos llevaban la materia tal cual como etimologías técnicas médicas y tenían un curso que estaba dividido en 5 unidades. En la primera unidad, llamada Introducción o Generalidades, se hablaba pues mucho acerca de la importancia de las etimologías. En la unidad 2, Origen, Evolución y Clasificación de las Lenguas, que en realidad pues era como un poquito de cuestiones filológicas, es decir, de dónde viene el español, ¿no? Como una lengua romance, y entonces se metía mucho en lo que era la historia de las palabras. En la unidad 3 hablaban del análisis histórico de las culturas griegas y latinas, que en realidad esta unidad pues era una idea muy confusa para los alumnos, porque se trataba de ver aspectos históricos,
aspectos culturales, tanto de la cultura griega como latina, pero digamos lo veían realmente grosso modo, porque hacer un análisis de, así como dice la unidad, pues eso llevaría más de un semestre solamente en una de las culturas, ¿no? Digamos, en letras clásicas o en un curso de historia de la cultura. En la unidad 4 veían el español como lengua romance, su proceso y aplicación, pero se quedaban solamente en aspectos filológicos de la lengua y no lo aterrizaban en el área de la medicina o de la enfermería específicamente. Y hasta la unidad 5 estaban viendo lo que era terminología científica empleada en enfermería. Entonces, de un curso de 50 horas, veían solamente 7 horas de clase. Entonces, la coordinadora de la carrera me invitó, después de algunas observaciones que yo le mencioné sobre todo esto, a hacer una nueva propuesta de programa operativo. Cabe señalar que en enfermería, en cualquier carrera de enfermería, la materia de etimologías médicas se ve como materia extracurricular, o sea, es una especie de materia optativa. Y al ser extracurricular, no tiene, digamos, una revisión de parte de la UNAM, de la Dirección General de Incorporación y Revalidación de Estudios, no lleva un seguimiento acerca de los temas que se ven. Entonces, eso afecta mucho porque si bien hay una libertad de cátedra, eso se convierte más en una especie de libertinaje, ¿no? Y llega un momento en el que se está viendo prácticamente el contenido de la materia de etimologías de la preparatoria. Yo lo comparé y bueno, tenía cierta relación, pero no estaba adecuado a las necesidades léxicas de los estudiantes de enfermería. Entonces, bueno, hice esta propuesta. En la primera unidad concentré lo que serían lo que eran las 3 unidades del curso anterior, del programa anterior, llamada las etimologías en el área de la salud. Y entonces ahí concentraba el aspecto de un poquito los aspectos históricos de las etimologías, a contar un poquito quién fue Hipócrates, quién fue Galeno, cómo surgió la medicina en Grecia, cómo fue pasando de Europa hacia América, en fin, ¿no? Entonces, era ya más aspectos históricos, pero centrado al área de la salud. Después, esta unidad, que era la unidad 5, que me parecía la unidad realmente importante, la dividí en 3 partes. La primera, lo que sería la unidad 2, lexicografía y lingüística en medicina. Lexicografía hablamos del aspecto de poder definir las palabras, de poder separar las palabras, definirlas. La unidad 3, terminología por aparatos y sistemas, que aquí me basé mucho en lo que vemos en propedéutica médica y fisiopatología. Es decir, yo adapté los contenidos de estudiantes de medicina para estudiantes de enfermería, porque finalmente están relacionados. Y en la unidad 5, redacción de valoraciones en enfermería. Ya esto es un plus porque en realidad está más concentrado en el área de redacción, en el área de la escritura. Entonces, bueno, eso fue parte de lo que desarrollé allí en Centro Médico Nacional Siglo XXI. En esta diapositiva podemos ver la aplicación de métodos didácticos. No ahondaré mucho al respecto, pero bueno, la idea es que el arte clásico más los textos de latín o de griego que se ven en el área de humanidades puedan ser utilizados con un aspecto moderno en el área de la salud. Finalmente, pues muchas de las palabras no solamente proceden del griego, sino del latín, ¿no? Por ejemplo, cuando nosotros decimos región precordial, pues ahí está cor cordis, ¿no? Que es corazón. Y lo relaciono también en clase con aspectos como recordar, ¿no? En el que es re hacia atrás, o de nuevo, cor cordis, corazón. Entonces, volver nuevamente al corazón. Igual cuando dicen saludos cordiales, ¿no? Bien,
Tengo aquí una cita de César Coll, la leo. La concepción constructivista del aprendizaje y de la enseñanza parte de que la escuela le hace accesible a sus alumnos aspectos de la cultura que son fundamentales para su desarrollo personal y no solo en el ámbito cognitivo. Entonces, ¿qué quiero decir con esto o por qué la relación de esta cita con las imágenes? Porque no solamente estamos tratando con futuros especialistas de la salud, sino que son personas que tienen que tener también sentido del humor, que tienen que desarrollar habilidades lingüísticas, que tienen que desarrollar habilidades manuales. La distancia entre un gran escultor o entre un gran pintor y un cirujano prestigiado es precisamente eso, o sea, es mínima, porque ambos trabajan con las manos y tienen una habilidad muy desarrollada. Entonces, la idea un poquito es eso, ¿no? O sea, que tengan, pues bueno, miocito con miocito, que fonéticamente suena igual, pero, pues bueno, estamos hablando del músculo, ¿no? De las células de los músculos con un osito. Pues bueno, pues ahí hay un poco del chistorete, porque, bueno, también no se debe de ver así como las etimologías médicas como algo sumamente serio. En la parte derecha vemos un cubo con el alfabeto griego. Recordemos que el alfabeto griego tiene 24 letras, entonces si nosotros ponemos 4 letras en cada uno de los 6 lados, pues dan las 24 letras del alfabeto griego. Y bueno, pues las escriben y con esto hacen un jueguito. La base para hacer este cubo es una caja de Kleenex, entonces después le pueden abrir el orificio y pueden ocuparlo como una caja de Kleenex tal cual, ¿no? Como es para lo que fue creada esa caja. Entonces, bueno, pero ya lo ocuparon para un juego. Bien, en esta lámina podemos ver un poquito acerca del tipo de palabras que ocupamos en la clase o aspectos históricos que encontramos. En la parte central podemos ver una inscripción en agradecimiento. ¿A quién? Pues a Asclepio y a Higia, Higeia, o sea, Higia, que de allí viene la palabra higiene, que ella, Higia, es hija de Asclepio. Tige, por la fortuna, que es la buena o la mala fortuna, pero la fortuna a fin de cuentas. Eucharisterion, en agradecimiento. Eucharistos quiere decir gracias en griego. Entonces, Eucharis, y terion significa lugar, entonces es en un lugar de agradecimiento. Esto lo podemos ver en nuestra cultura actual cuando vamos a algún templo católico y encontramos los piecitos o las manitas pegados, colgados en una pared junto a un santo, y que bueno, pues precisamente es eso, ¿no? En agradecimiento de que se cumplió el milagro de que pudiera salir sana o sano alguien de una cirugía, en fin, ¿no? Tenemos otras imágenes que aluden a la cultura clásica y a la medicina, como por ejemplo en esta parte superior tenemos a... es una escena de la guerra de Troya, y está Aquiles vendando el brazo de su amadísimo amigo Patroclo. Esta imagen es el interior de un kilix. Esta palabra en griego es kilix, que es una copa de gran tamaño, ¿no? Aproximadamente unos 30 centímetros de diámetro. Bueno, otras imágenes, la parte inferior es una imagen de Pompeya, es un fresco, ya no tan fresco, de Pompeya, en donde pues igual se ve un galeno, pues ahí realizando una cirugía. La palabra cirugía es muy interesante, lo vemos también en clase. Viene del griego heiros, que quiere decir mano. Entonces, de ese heiros viene kiru, como por ejemplo quirófano, o ciru, que es cirujano, ¿no? Entonces, la letra G
con el tiempo evolucionó a ser considerada como la abreviatura de cirujano. Entonces, en la antigüedad utilizaban delta G, o sea, una D y una X. Hoy en día lo podemos encontrar con el significado de diagnóstico médico, ¿no? Diagnostiqué, que es a través del conocimiento. Bien, también tenemos en esta imagen diabetes. El diabetes es un sifón. Esta imagen es un sifón egipcio, y en el interior he colocado una imagen moderna de un sifón. Precisamente es el hecho de que pueda pasar o traspasar líquidos de un lugar a otro. Y bueno, ¿por qué los diabéticos tienen esa denominación? Pues precisamente porque hay un tránsito de líquidos, ¿no? Día a través de, vaino ir, que va a través de. Yo retomo esta etimología también con tres principios, tres términos que son básicos para el diagnóstico de una persona con diabetes, que es la polifagia, la poliuria, y tenemos polifagia, poliuria y polidipsia, que es sed, dipsa, dipses, sed. Entonces, bueno, la idea es pues eso relacionar, ¿no? Que tienen hambre constantemente, polifagia, poliuria, pues mucha necesidad de ir al baño, y polidipsia, pues sed constante. Bien, esta región que vemos aquí en el cerebro, es un nervio óptico que se llama quiasma, quiasma. Pasó como quiasma con Q por una cuestión fonética, pero ese quiasma óptico hace alusión nuevamente a la letra G, que es una X, quiasma óptico. Y de ahí, o sea, la idea es que en algún momento algún cirujano abrió el cerebro y vio esta forma de X y dijo, ¿cómo lo voy a denominar? Pues como quiasma. Y bueno, el mismo Asclepio era un semidios. Para los griegos pasa al latín como Esculapio, ¿no? Entonces es la relación de Asclepio con Esculapio. Es el mismo dios, nada más que con una variante en su nombre. Bien, aquí presento algunos de los ejercicios que hacemos en clase, tanto con alumnos incluso de preparatoria que he tenido por la materia de etimologías. Y bueno, es a partir de un vocabulario de griego. Las palabras en griego, los sustantivos, se enuncian de dos maneras, diciendo el nominativo, o sea, su forma en nominativo, como decir el cielo, el hombre. El hombre, por ejemplo, en griego es antropos, lo podemos ver aquí, antropos, hombre. Y la forma en genitivo del hombre, con D, con la preposición de, que sería antropu, con la terminación U. Entonces, ellos se acostumbran, los alumnos, a enunciarlo. Antropos, antropu. Curación, por ejemplo, terapeía, terapeías. Y eso les ayuda, esa especie de repetición, que es casi la misma palabra, ¿no? Por ejemplo, cerebro, kefalees, les ayuda a fijar esas palabras a su mente. Es una cuestión de mnemotecnia. Ahora, las palabras solas no les dicen nada. Pueden tener listas y listas, como se suele ver en etimologías en la preparatoria o incluso ya en la carrera de medicina, listas y listas de palabras, pero si no las relacionan, si no las integran a un texto, difícilmente se pueden quedar en la mente. Y bueno, pues la idea de esto también tiene que ver con el constructivismo, el hacer un aprendizaje significativo. Entonces, bueno, aquí nautes, nautu, que es el navegante. El nautes nautu leyó la hartes hartu. Si ven, hartes se parece mucho a carta. Pues es que es eso, ¿no? Cartografía, por ejemplo. La carta donde indicaba el tesoro. Entonces sintió que su cardías, muy sencillo, latía muy rápido, y una manías, locura, se apoderaba de todo su ser, mientras un termes, un calor,
recorría su dermatos, su piel. Esa sensación le duró todo el gemeras, todo el día, hasta que el Helios se metió, o sea, hasta que el sol se metió. La mañana siguiente sintió un odines, un dolor, que odines también puede ser algia en griego, en la kefalés y en el gastros, en el estómago, y pensó que su bios corría peligro, su propia vida. Así que buscó a un antropo, que aquí podría ser iatres, ¿no? A un médico, para que le diera una terapia. Terapia es una curación, y así seguir ejerciendo su tegnes en el mar. Y bueno, o con otro carácter, ¿no? Desperté y abrí mis oftalmú. En ese momento sentí los latidos de mi cardías, acompañados por un fuerte algeos. De kefalés. Me levanté de la clines, que es la cama, de ahí la palabra clínica, y me lavé los odontos. No podía engañarme. Todo mis somatos, o sea, todo mi ser, todo mi cuerpo, la recordaba. Un justo medio entre el uso de las nuevas tecnologías y el uso de los materiales didácticos tradicionales es el proceso de enseñanza-aprendizaje. En el proceso de enseñanza-aprendizaje es el léxico médico básico, LEMEVA. Yo acuñé ese término, LEMEVA, léxico médico básico. La idea pues es que sean aproximadamente 130 palabras que se juntan con otras, o sea, se hace composición y derivación para formar alrededor de 1000. Entonces, de 1000 términos, de mil conceptos, de 1000 palabras ocupadas en terminología médica. Entonces, bueno, este material que vemos en la parte superior izquierda, pues es tal cual, es una fotografía de un material hecho en clase. Ahorita, como estamos en la pandemia, pues esto no lo pueden elaborar, pero sí pueden trabajarlo en su computadora. Entonces, bueno, en la parte inferior ya estamos hablando de un material digital. Entonces, la idea es unir este uno de un material convencional, algo elaborado en clase, a la parte 2, al elaborado en computadora. Y que los dos tengan la misma, tengan la misma situación, generen las mismas situaciones de aprendizaje. Evidentemente, quien esté más familiarizado con los aspectos digitales, con las imágenes de la computadora y todo esto, pues se va a decantar por la parte 2. Pero de verdad hay muchos alumnas que prefieren esa parte 1, que prefieren imprimirle ese trazo, el uso de los colores. Por ejemplo, aquí cada tarjeta la enmarcó con un color diferente de marcador. Entonces, todo eso es parte de la creatividad, que a mí me parece fundamental. No es que la parte digital no la tenga, claro, tiene aspectos de creatividad, pero el desarrollo de habilidades motrices, la motricidad, lo que desarrollan al hacer cada trazo, al cortar las imágenes, buscarla, pegarla, todas esas características, el uso del color, que no nada más es cambiar el color de fuente o el tamaño, sino el hacerlo, el realizar esos trazos, pues le permite a los estudiantes desarrollar otras habilidades que para mí son fundamentales. Bien, he hecho un compendio de algunas máximas que retomo de Paula Carlino, de su libro Alfabetización Académica, y pues me gustaría leerlas aterrizadas a esta parte de las etimologías. La primera es que el aprendizaje es un proceso activo y continuo. En la enseñanza es fundamental incentivar en el alumno el interés y la confianza. Resulta inevitable cierto desajuste entre las expectativas del docente y el punto de vista de los alumnos, pero es preciso que los profesores ofrezcan medios para intentar acercar a ambos. Tener en cuenta el punto de vista de los alumnos es imprescindible en toda enseñanza que se preocupa por el aprendizaje. Personalmente, en los cursos, al final de cada curso, voy viendo, bueno, también en el proceso, qué ajustes voy a ir realizando. Y escuchar a los alumnos, porque muchas veces ellos tienen propuestas muy interesantes, sobre todo ahora que estamos en la era digital. En tanto miembros de una cultura académica, los docentes participan de sus prácticas como si éstas fueran naturales, pero para los alumnos no lo son. Los universitarios recién llegados a las prácticas discursivas universitarias necesitan del docente para saber cómo participar en ellas.
la alfabetización académica es un proceso intelectual necesario dentro de las comunidades universitarias. Es un modo cultural de hacer cosas con el lenguaje para entablar un diálogo con la comunidad disciplinar. Y esto es muy importante porque suele haber docentes que se olvidan de esta parte y pareciera que quieren exigirle a los alumnos ya tener un bagaje cultural o un capital académico que realmente muchas veces no tienen. Entonces, no es partir de cero, pero sí poder hacer un vínculo entre lo que ya conocen los estudiantes y a lo que se pretende llegar con ellos. Entonces, bueno, es muy interesante tomar en cuenta esa parte. Siguiente, la incorporación de las nuevas tecnologías en el proceso de enseñanza-aprendizaje debe ser considerada una herramienta más para alcanzar los objetivos pedagógicos. Para desarrollarse profesionalmente como docente y para mejorar la enseñanza, se precisa tomarla como objeto de análisis. La enseñanza investigativa y la investigación sobre la acción son algunas de las alternativas que dispone el profesor reflexivo. Y eso es, sobre todo quiero retomar la parte de que las nuevas tecnologías deben ser consideradas una herramienta más. El maestro no puede estar nada más supeditado a que si le falla el PowerPoint o el Kahoot o la técnica que lleve, pues ya no puede realizar su clase. Siempre va a haber un GIS, siempre va a haber un marcador para poder trabajar con ellos, siempre va a haber hojas de colores. En fin, entonces la idea no es decantarnos por lo digital, sino retomar que de lo digital puede ser importante y puede enriquecer el trabajo de las prácticas docentes, vaya entre comillas tradicionales, porque lo tradicional se está viendo como algo ya pasado de moda, que no sirve, pero tiene muchas cosas, muchos aspectos rescatables que se deben de tomar y de considerar. Y por último, es primordial que los profesores universitarios empecemos por cuenta propia a transformar la visión de prácticas docentes tradicionales para que la alfabetización académica sea atendida por los directivos de las instituciones educativas, como en el caso de la asignatura de etimologías médicas en la Escuela de Enfermería del IMSS. Quiero hacer aquí una pausa. A ver. Quiero hacer aquí una pausa, bueno, porque me parece fundamental el hecho de hacer esta reflexión en torno a las nuevas tecnologías. Voy a abrir mi cámara y me gustaría escuchar precisamente, poner en práctica lo que hemos visto hasta este punto, para también escuchar sus puntos de vista, si hay alguna pregunta hasta aquí, porque este webinar consta de 3 partes. Entonces, llevamos la primera parte y sí me gustaría pues escuchar e intercambiar algunos puntos de vista. Pueden escribir también por el chat, pero me gustaría más que esta cuestión de participación, pueden decir yo, su nombre, y ya con mucho gusto yo les cedo la palabra. Si quieres, te apoyo en coordinar aquí las participaciones. Pueden levantar la mano o pueden utilizar el micrófono o el chat. Adelante, hay una participación, Alejandro, de Ana Karen. Buenas tardes. Tardes. Bueno, yo quería comentar que, bueno, a mí se me hace muy interesante este tema porque, bueno, cuando yo estaba en la prepa, o en el SSH, yo cursé griego y y la verdad se me hizo demasiado interesante saber el origen de, ahora sí que del vocabulario que tenemos ahora, porque pues no simplemente ahora sí que inventaron las palabras por inventarlas, sino que tienen un significado de fondo y se me hizo muy interesante todo eso y yo creo que sí es muy importante también que el profesor dé su técnica y su manera de estudio ahora sí que a sus alumnos, porque yo creo que la simplificó de una manera muy fácil y es muy interesante ahora sí que para nosotros adquirir los conocimientos que el profesor tiene. Así que es una muy buena estrategia de estudio, un buen plan de estudio y también es un tema muy interesante.
Gracias. Muchas gracias, Ana Muchas Karen. gracias. A lo que comentas, me gustaría nada más hacer alguna pequeña aportación, y es que dentro del constructivismo, el profesor no se ve como el que tiene el aprendizaje, el poseedor del aprendizaje, o sea, de la enseñanza, ¿no? Se habla mucho de estrategias de enseñanza-aprendizaje. Yo ya en algún trabajo que escribí hace ya tiempo, hablaba de la idea de que se debería decir estrategias de aprendizaje-enseñanza. ¿Por qué? Porque el punto central, o aquí el centro de nuestro trabajo, es el estudiante, el que está aprendiendo, ¿sí? Entonces, en lugar de enseñanza, o sea, el docente, aprendizaje, el alumno, debe ser al revés. Estrategias de aprendizaje, enseñanza. Partes del alumno, de las necesidades del alumno, conoces a tus estudiantes. Yo, por ejemplo, para los cursos, primero hago un pequeño examen diagnóstico para saber cómo llegan y poder darme una idea de qué recursos voy a utilizar en la sesión 2, 3 y 4, ¿no? Entonces, es muy importante eso, y gracias por tu comentario. ¿Alguien más? Muchas gracias, Ana Karen. Si nos ayudas a bajar la mano. Gracias. Bueno, yo tenía la mano levantada, pero creo que Adelante, no. maestra Amparo. Y luego Daniel también levantó la mano. A Bien. Daniel, sí. Ajá. Bueno, pues coincido totalmente en esta relevancia que tiene el manejo del origen etimológico de las palabras. A lo largo de mi experiencia docente, que ya es un buen número de años, pues definitivamente me doy cuenta que los jóvenes se apropian mejor de los significados cuando rastrean la palabra, ¿no? Incluso como una estrategia de aprendizaje es buscar justamente de dónde viene esa palabra. A mí nunca se me va a olvidar el impacto, por ejemplo, que tuvo el utilizar la palabra rabia. Es decir, bueno, investiguemos qué es rabia. Y a partir de la búsqueda del significado etimológico, se vino así como cascada todo lo que tenían en mente sobre la palabra. O sea, primero preguntarles qué términos asociaban y después indagar el significado etimológico. Y nos salió todo el cuadro clínico perfecto de esa enfermedad hidrofóbica, ¿no? Incluso así denominada hidrofobia. Y fue sumamente interesante. Es un ejercicio que a mí me gusta desarrollar mucho con mis estudiantes, ¿no? Y que indaguen, que vean de dónde viene. Porque hay palabras que son pueden ser en algún momento tan confusas y complejas para ellos, que cuando las separan y cuando ven el origen, facilita muchísimo la comprensión, ¿no? Entonces, sí, coincido totalmente con usted, maestro Alejandro. Gracias por compartir estas experiencias. ¿Qué materia imparte, maestra Amparo? Justamente, bueno, nosotros no tenemos materias. Nuestro sistema de enseñanza es el sistema de enseñanza modular. Y el módulo que yo imparto es el módulo de sistema estomatognático. O sea, desde el inicio, ¿no? El nombre, pues ya me dice, ya me pide, me exige que analicemos desde este enfoque del origen etimológico, ¿no? Lo que es, y así empiezo con mis alumnos, o sea, analicemos qué es estomatognático. Algunos incluso tartamudean, se traban un poco al decir la palabra. Luego léanlo con calma. Lo tienen que decir, pero no solamente decirlo por decirlo, ¿no? Sino por reconocer el concepto, analizarlo, profundizar sobre de ello, pero además reconocer el origen. En ese módulo, pues están las ciencias básicas, histología, anatomía, fisiología. Entonces, pues ahí hay una riqueza de términos increíble. Qué interesante aportación. Y justo con esa palabra causa muchos cognados fonéticos, porque
se dejan llevar por estoma, ¿no? Estoma, pues piensan, pues es estómago. Estomatos es estómago. Y entonces les preguntas, y bueno, ¿y qué es gaster gastrose? Entonces, no, pues si gaster gastrose es estómago, entonces, ¿a qué se refiere? Entonces, la idea es eso, ¿no? Que vayan sondeando y que vayan haciendo otras relaciones con las palabras. En etimologías, aprender 2, 3 palabras es duplicarlo. Se elevan al cuadrado, al cubo, etcétera, porque no solamente se aplican en el área de la salud, sino se aplican en el día a día. Lo que comentaba hace ratito, ¿no? Difícilmente vemos cuando terminamos de leer una carta que diga saludos cordiales, pensemos que esa persona nos está saludando con el corazón. No es cualquier despedida, ¿no? Que alguien diga saludos cordiales, mi cor cordis te saluda. O por ejemplo, cuando alguien recuerda a una persona, pues lo está volviendo a su corazón. No es lo mismo que alguien diga, vamos a conmemorar, de latín memoria, memoriae, vamos a conmemorar el aniversario de la revolución. Bueno, pues le estás volviendo a la memoria. No estás recordando, ¿no? A ti, ¿qué te importan esos héroes? No los llevas a tu corazón. El ex, por ejemplo, sí, ¿no? Entonces, pues es un poquito jugar, sabernos seres humanos y encontrar las palabras en el día a día. Y además de la parte médica o de la especialidad, que puede ser enfermería, medicina, odontología, cualquier área de la salud tiene estas palabras. Y bueno, ya hay etimologías especializadas para el área jurídica, etimologías especializadas para la química, o bien para el área de la física matemática, ¿no? Entonces, bueno, pues es parte de este trabajo que se va realizando. Muchísimas gracias por su aportación, maestra Amparo. Muchas gracias, maestra. ¿Alguien? Daniel, tenía Una última participación para este primer bloque. Adelante, Yo Daniel. encantado. Sí, bueno, yo quisiera aportar, me parece muy, muy interesante este tema de etimologías. Yo creo que como estudiantes, si conociéramos más esto, entenderíamos un poco más rápido todos los temas. Al menos que yo no conozco nada de etimologías, entonces la verdad me parece bastante interesante este tema. Entonces, pues sí, espero ampliar más mi conocimiento para poder entender mejor de cosas de la carrera. ¿En qué carrera estás, Daniel? Cirujano dentista, pero yo no estuve en preparatoria, entonces cada vez que los maestros dicen, no, pues usted ya tiene que saber etimologías y así, pues no, pues yo no conozco nada. Entonces, esto me parece muy, muy importante. ¿En dónde estudiaste la preparatoria? En CETIS. Ok. Sí, pues muy loable el que estés estudiando la carrera de cirujano dentista. Y es precisamente tocaste uno de los puntos a los que hice alusión en esta última lectura. Lo pensé varias veces antes de poner el texto, porque dije, es un texto que puede resultar algo denso, pero son algunas máximas, no son mías, yo tomé las máximas de Paula Carlino, pero es que en verdad llegan los estudiantes a un ámbito y en el que se piensan que todos son egresados de la prepa 2, por así decirlo, ¿no? No digo, espero que no haya aquí alguien egresado de la prepa 2. Es un decir, ¿no? O sea que tenemos un paradigma, ¿no? Es la palabra. Tenemos una idea de que todos los estudiantes que ingresan a una carrera relacionada con el área de la salud deben de tener un capital académico determinado. Y es que eso tampoco existe, porque hay egresados de CETIS, de CONALEP, de una escuela de bachillerato X o de una escuela particular, y puede ser incluso que hayan llevado la materia de etimologías en la preparatoria y que hayan tenido un mal maestro o que hayan tenido una situación
determinada que no le encontraron gusto a la materia. Afortunadamente yo he tenido alumnos que les ha gustado la materia, que han llegado y que sí han tenido buenas experiencias, pero no siempre se da esa situación. Entonces, bueno, aquí hay ahora sí que dos caminos. Uno, irlas aprendiendo a golpes en el transcurso de la carrera, o bien, pues, ya sea de forma autodidáctica irlas estudiando, o bien buscar cursos, ¿no? Pero solamente yo veo esos dos caminos. O sea, que digan, de manera difícil, como voy buscando las etimologías que me encuentro en el camino, o yo mismo estudio o busco cursos para poderlas aprender. Y bueno, pues esa es una situación. Los docentes debemos de tener esa parte de considerar a los alumnos como que están recién ingresados a un mundo académico al que no habían tenido acceso, que es la universidad. Y entonces, hablar de la universidad, de la alfabetización académica, es fundamental para que puedan ellos entender la forma discursiva. Es muy sencillo. ¿Qué pasa con los estudiantes que llegan a la carrera de Derecho? Ellos aprenden una forma discursiva propia de la carrera. Los que entran a la medicina, una forma discursiva propia de la carrera. Y los de letras, no se diga, igual. Aprenden una forma, y es curioso porque, por ejemplo, en medicina tenemos metástasis. Ajá. Por ejemplo, de un cáncer, metástasis. Los de letras tenemos metáfora. Ahí tenemos una misma raíz, que es de hecho una preposición, metá, más allá. Entonces, son diferentes discursos, pero que están basados en palabras muy similares o en raíces similares. Entonces, eso es fundamental. Yo en algún trabajo hablaba, por ejemplo, de la aféresis. Aféresis en lingüística es cuando se pierde o se retira parte de un sonido en una palabra. En medicina, pues precisamente es cuando a alguien le están haciendo una donación de plaquetas, ¿no? De sangre. Entonces, bueno, pues ahí está el término, ¿no? Le están retirando algo. Esa es la idea. Pero eso es un término que está tanto en lingüística como en medicina. Bueno, pues muchas gracias. Entonces, no sé, maestro, doctor Luis Alfonso, algún comentario, vi que apareció ahí la manita. Sí, nada más, yo creo que sería de mucha utilidad, maestro Alejandro, que para esos comentarios les pudieras compartir tu página de Facebook de etimologías, que yo creo que es muy buena opción para tenerla como fuente de referencia, ¿no? Entonces, me atrevo a hacer esta sugerencia. Sí, la pongo, se llama Etimologías Médicas, ahí en el chat. Y también les recomiendo un diccionario, sobre todo para Daniel Mondragón, que lo busque así como Diccioned. Me imagino que es .es, pero sí, es que es español, es de la Universidad de Salamanca. Pero si no, con San Google pones Diccioned y ya aparece. Es un diccionario gratuito, descarga muy rápido la palabra, el término, el concepto que busques. Y bueno, pues ahí lo vas a encontrar. De hecho, voy a citarlo en la siguiente parte de este webinar. Entonces, bueno, ahí vas a ver un poquito de qué trata el Diccioned. Bueno, pues continúo. Si tiene alguien todavía alguna cuestión, guárdela y con mucho gusto en el siguiente bloque de preguntas la contesto o veo sus aportaciones. Bueno, comparto pantalla. Es que me parece que me cerró. Permítanme un segundito. Abro ok, ya lo tengo. Comparto pantalla. Bien.
Aquí vamos a revisar, grosso modo, las primeras 20 fichas del léxico médico ya digitalizadas, para que se den una idea de cómo es que se trabajan los conceptos. Quiero hacer una aclaración. La idea no es hacer la gran definición que puedes tú tomar de un diccionario de etimologías médicas o un diccionario de medicina, sino la cuestión de verlo de forma mucho más sucinta, de forma breve. La explicación ya la podrán ver sobre la marcha. No debemos ahorita preocuparnos de eso, sino que los estudiantes tengan los elementos de una palabra y solamente distingan esas partes que la componen. Se puede ver como composición o derivación de las palabras. Entonces, bueno, en la primera ficha tenemos, voy a ver de la primera ficha y 2 o 3 palabras de cada una. Entonces, bueno, tenemos el término en rojo, cardías. ¿Por qué en color rojo? Bueno, el rojo es un color llamativo, es un color que hace alusión a las pasiones. Entonces, el rojo resalta muchísimo, es un color cálido. Por eso me pareció fundamental ponerlo el griego con rojo, y esa es parte de mi forma de razonarlo. Tiene que ver con la psicología del color. Entonces, también estos aspectos se deben de trabajar con minúsculas. Y luego el término en latín, nominativo y genitivo, cor cordis, con un color que se le contrapone, ¿no? Tenemos de un color cálido a un color frío, un color azul que habla pues un poquito más de la moderación, de la mesura, casi como si estuviéramos hablando de los estoicos romanos, ¿no? Entonces, bueno. Y la palabra corazón, en español, con cursiva. Aquí la idea pues es que también puedan practicar, para los que están haciéndolo de forma escrita, las 3 formas de escritura. En minúsculas en griego, mayúsculas en latín y la forma cursiva. Entonces, bueno, que practique también eso. Entonces, bueno, tenemos cardiología. Subrayo el segundo elemento de composición. Y la idea es que ellos guarden en su mente qué significa logía, que va a ser ciencia. Una de las... voy a cancelar el video para mejorar la... Aquí está. La idea es que guarden esa palabra logía en su mente. Y ahora, muchas de las palabras a la hora de hacer la definición parten del final. No siempre. Vamos a ver que estas, por ejemplo, tienen otra regla. Pero muchas debes de empezar por la definición del final. Entonces, si yo tengo logía, si la palabra termina en logía, tienes ahí el concepto de ciencia que estudia, por ejemplo. Ahora bien, si yo tomo en este momento un diccionario griego y busco la palabra logía, o sea que viene del sustantivo logos, voy a encontrar 30 acepciones. La primera va a ser, por ejemplo, palabra. Logos es palabra. De ahí viene pensamiento, razonamiento. Esas 3 se ocupan mucho en humanidades. Palabra, pensamiento, razonamiento. Después en ciencia, en el área científica, ciencia, estudio o tratado. Esas son del área científica. Ciencia, tratado o estudio. ¿Sale? Entonces tenemos palabra, pensamiento, razonamiento, estudio, tratado o ciencia. Y finalmente van a encontrar en la acepción 30, o sea, el significado último, Dios. Y se preguntarán, ¿cómo es eso de que Logos es Dios? En uno de los evangelios, si mal no recuerdo, es en el Evangelio de San Juan, empieza así: en arjejo enjologos, caijologos proston theon, que quiere decir, y en el principio fue el verbo, y el verbo era Dios. Entonces, de ahí que el logos es Dios, o sea, es el que puede tener la palabra de alguna forma, es un Dios. Curioso, por ejemplo, que en la palabra poeta, poietes,
viene del verbo poieo, que es hacer. Entonces, poeta podría significar, sin mayor búsqueda, más que la etimológica, el que hace, o sea, el hacedor. Si yo a hacedor le pongo una H mayúscula, estoy hablando de Dios. O sea, el poeta es Dios también. Fíjense qué curiosidad lingüística tan interesante. Entonces, bueno, pues tenemos esta cuestión, ¿no? Del logos, que es Dios, con L mayúscula, o sea, lambda mayúscula, logos, Dios, y también el poietes, el poeta, que es Dios, o sea, el que hace, a partir de la palabra hace. Recordemos que, desde una perspectiva religiosa, dijo en latín, fiat lux, hágase la luz, y la luz se hizo, o sea, que la palabra es también forma de crear, una forma de crear, de hacer el mundo. Bien, tenemos cardiomegalia, engrandecimiento, megalos, engrandecimiento, patía, enfermedad. Por ejemplo, aquí puede uno jugar mucho con cuestiones fonéticas. Si tú al alumno le enseñas que patos, que es la forma en griego, es enfermedad, y tú dices, el pato está enfermo, ¿qué sucede? Que cuando piensa en la enfermedad va a pensar en el pato. El pato está enfermo, o sea, la apatía es la enfermedad. Muy interesante también porque tenemos algia, que es dolor. Y si, por ejemplo, piensas en la frase, tengo algo de dolor, pues quiere decir que hay un dolor, algo, dolor. Ajá. Entonces, el pato está enfermo, siento algo de dolor, eso es la mnemotecnia, es decir, que empiezas a generar términos que te va a facilitar el entender esas palabras. Vamos al final. Taqui, que es rápido, o un aceleramiento del ritmo cardíaco, o sea, taquicardia, que el corazón late rápidamente. Tenemos, por ejemplo, ahí taquigrafía, ya no se enseña, pero en algún momento se enseñaba la materia de taquimecanografía, ¿no? Bradi, lento, bradicardia. Y bueno, así vamos avanzando. Para la siguiente tenemos oftalmos, oftalmo. Aquí, por ejemplo, itis. Itis es como el top 10 de los sufijos griegos. Itis es inflamación. Puede tener alguna otra acepción, pero si el alumno de primer año de una carrera de medicina o de enfermería o odontología dice itis es inflamación, se va a ahorrar muchos dolores de cabeza. Entonces, itis, inflamación. Volvemos a tener logía, scopía, observación, observar. Odinia nuevamente como dolor, junto con algia. Grafía, que grafía puede significar escritura y descripción. O sea, escribir y describir. Entonces, bueno, hay que tener cuidado si es escritura de algo o descripción de algo. Metría, medida. Ajá. Y bueno, seguimos con por ejemplo, ectomía. Ectomía. Tomía, que significa corte. Y ec, que viene del griego ex, quiere decir extirpar. Entonces, yo les pregunto cómo llamamos a la persona con la que hemos terminado una relación. El ex. Ex. Entonces, es el extirpado o la extirpada. Le hiciste la tomía, porque justo antes de terminar, corten, ¿no? Entonces, le hiciste la tomía y luego se convierte en tu ex, ¿no? Entonces, es el extirpado. Entonces, así nunca se te va a olvidar por qué se le llama ex. Pues ese es tu extirpación, ahí la tienes guardada. Entonces, bueno, es parte de esas curiosidades que se encuentra uno en el estudio de la lengua. Continuamos. Bueno. Tenemos hígado, hepar, hepatos, yecur, yecoris, hígado. Ahora, aquí hay una cuestión.
puede uno encontrar en un texto latino la palabra hígado como ficatus ficati, o sea, ficatus. Y de ese ficatus es muy lógico que dé hígado, si se dan cuenta, ¿no? Ficatus. Por ejemplo, la palabra fermosam nos dio hermosa, o la palabra farina nos dio harina. La palabra forno, con F, forno, dio horno. Entonces, o formica. Formica no quiere decir fornicar, sino hormiga. Entonces, la palabra formica, hormiga, con H. Entonces, si de ficatus ficati dio hígado, ¿por qué yo puse aquí yecur yecoris? Bueno, es interesantísimo. ¿Recuerdan cómo se dice corazón en latín? Cor coris, cor cordis. Entonces, aquí tiene como, en algún momento, el hígado es tan importante como el corazón. Nos lo está diciendo la misma palabra. Yecur yecoris. Ahora, ¿por qué pasó a ficatus? Resulta que en algún momento de la historia, un emperador romano viajó a Egipto. Puede ser muy probable, digo, esto es un cuento, pero muy probablemente haya sido Julio César, porque Julio César tenía allí relaciones, digamos, culturales y sexuales con Egipto, ¿no? Precisamente con Cleopatra. Y van a decir, habrá alguno que diga, pero ¿qué no Cleopatra anduvo con Marco Antonio? Y sí, en efecto, pero el primero, ahí fue Julio César. Bueno, ese es el chisme de la oreja latina. Entonces, Julio César, que iba con frecuencia a Egipto y que incluso tuvo un hijo con Cleopatra llamado Cesarión, ya no sabemos más al respecto, murió o lo mataron, pero por ahí va el asunto. Julio César probó en Egipto la oca. La oca es una especie como de pato. Antes pasaba en la televisión algo que se llamaba el juego de la oca. Pero bueno, entonces las ocas las alimentaban los egipcios con higos. Entonces, eran ocas que de por sí tienen el hígado graso, tienen esta situación porque vuelan grandes distancias, entonces tienen que tener su reserva de grasa y la oca tiene el hígado graso. Entonces, las alimentaban con higos. Y de allí, de esa alimentación, el hígado iba cambiando de sabor, el hígado de la oca. Entonces las mataban y ese hígado lo conservaban así como un gran manjar, que sería un yekur, un hígado, yekur, ficatus, o sea, un hígado alimentado con higos, producto de la alimentación con higos. Entonces, era todo un manjar probar. Entonces, de ahí que hubo una especie de cruce lingüístico en el que se hizo famoso el ficatus, el hígado. Entonces, bueno, pues ahí hubo una cuestión histórica curiosa. Bueno, tenemos hepático. Tenemos otro sufijo de los top 10. Icoica relativo a. Si estás en esta área de salud y te encuentras icoica, debe ser relativo a, relacionado con. Y bueno, tenemos otros términos. Por ejemplo, retomando también lo de hepatía. Si hepatía es enfermedad, ¿por qué hablamos de telepatía? Podría ser una pregunta interesante, ¿no? O sea, si hepatía es enfermedad, ¿por qué se dice telepatía? Y resulta que hepatía también tiene otra acepción que es sentimiento. Entonces, es como mandar un sentimiento desde lejos. Eso sería la definición etimológica de telepatía. O empatía, o simpatía, ¿no? Ahora está muy en uso la palabra empatía, que hay que ser, el profesor debe ser empático con sus alumnos, no simpático, ni apático. Entonces, bueno. Nefros, nefru, ren, renis, que aquí se ocupan
ambas definiciones o para origen, etimología griega y latina en los términos. Riñón. Entonces, tenemos la nefrología o nefrobiopsia, pero también tenemos la litiasis renal o insuficiencia renal, que aquí está el renis. En fin, podemos encontrar, ¿no?, los términos. Litiasis, litos, piedra. Entonces, cis quiere decir generalización o formación. ¿Formación de qué? De litos, de piedras, cálculos. ¿En dónde? En el riñón. También lo podemos encontrar como nefrolitiasis, ¿no? Pero es más común utilizar litiasis renal. Glosa, gloses, lengua. Y también tenemos glota, glotes. Aquí, por eso lo puse duplicado. Glosa, gloses y glota, glotes. Es la única diferencia es que aquí son con doble S y en esta parte con doble tau. Y, por ejemplo, si tenemos glosopirosis, piros, fuego, generalización de fuego en la lengua, o sea, ardor en la lengua. No es que se le esté incendiando la lengua, pero sí siente ardor. Y por ejemplo, políglota. Y bueno, pues, ¿qué tiene que ver esta palabra con la medicina? No, simplemente para que relacionen el glota, glotes, ¿sí? Aquí está glota. Un políglota es una persona que habla muchas lenguas, mucho. Y de paso tengan ¿no? Como les había comentado, polidipsia, polifagia, poliuria. Ahí tienes a un diabético. Entonces, poli es una palabra muy utilizada en medicina con significado de mucho. O bien, glosario. Arium quiere decir lugar. Ajá. Un lugar donde hay, pues, palabras de una lengua. O sea, donde se encuentran las palabras de una lengua. Entonces, bueno, esto también debe de servir no solamente para ampliar el vocabulario del área de la especialidad, sino del léxico común. Nosotros vemos infinidad de veces al final de un libro glosario, bueno, ¿y de dónde salió ese término? Bueno, ahí está, de glota, glotes o de glosa, gloses. Bien, orgis, orgeos. En latín, testis, testis. Hay un cuento en el que se habla acerca de que los romanos jugaban mucho con este término en las obras teatrales. Antes, una mujer que se dedicaba a la actuación era de lo peor, entonces casi no había mujeres actrices, eran hombres. Y hay una comedia, no recuerdo ahorita el autor, en el que pues precisamente hay un crimen y se habla de que hay un testigo, ¿no? Pero además de ser un crimen pasional, por ahí debe de ser el asunto. Y entonces hay una escena cómica porque precisamente el hombre se disfrazaba de mujer, como no había casi actrices, entonces los hombres se maquillaban y, en fin, utilizaban todas estas cuestiones, artilugios para aparecer, o las máscaras, las personas trágicas, persona trágica o persona cómica eran las máscaras que utilizaban. Entonces, bueno, sale a escena y una mujer, ¿no? O quien aparenta ser una mujer, y dice, yo fui testigo. Entonces, hace alusión a que esa persona, esa mujer, pues no es una mujer, sino que es un hombre, porque tiene testis. O sea, puede testificar. Entonces, digamos, para la cuestión jurídica, una mujer era imposible que testificara, solamente podía testificar un hombre, ¿no? Entonces, bueno, también se cuenta, ¿no?, de orgis, orgeos, que hay la cuestión de la término orgía, ¿no? Los testis. Bueno, tenemos orquitis, inflamación testicular, orquiodinia, dolor, y por ejemplo, ¿no?, orquiectomía, corte y extirpación de uno o ambos testículos. Entonces, bueno, y ahí vienen pues una serie de términos, ¿no? El último, porque, por ejemplo, orquioesclerosis. Escleros es endurecimiento. Cis, formación o generalización. O sea, hay un endurecimiento generalizado de los testículos, de uno de los testículos o ambos. Bueno, la siguiente palabra de la ficha 7, jaimatus. Esto que vemos sobre la iota, o sea, sobre la que parece una I, es como una letrita C, y luego parece que está con una casita. Lo que tenemos ahí son signos ortográficos griegos, es el espíritu,
áspero, lo que parece la letrita C, y es un acento circunflejo. Entonces, bueno, se lee como jaima, hay una aspiración, jaima, jaimatus. Sanguis, sanguinis, así suena en latín. Luego a los alumnos les causa mucha gracia porque suena como mal pronunciado sándwich, ¿no? Entonces, sanguis, como dicen los niños en la primaria, dame de tu sanguis. Entonces, bueno, pues sanguis, sanguinis, la sangre. Aquí suena suave la G con la U, sangui. Y tenemos hematoma, oma, tumor. Puede tener otras acepciones, a veces también con la acepción de que sea algo cancerígeno. Entonces, bueno, hematoma, un tumor de sangre, un chipote, ¿no? Como hematopoiesis, por ejemplo, lo que les comentaba, ¿no? Poiei, el creador, el que hace. Proceso de generación, o sea, de creación de células que integran la sangre, ¿no? Hematuria, urea, orina, entonces que hay sangre en la orina. Diálisis, que es día a través de lisis, separación. Entonces, lo que se separa a través de algo, ¿no? Entonces, la eliminación de toxinas que hay precisamente en la sangre, la separación. De hemofilia, enfermedad hereditaria de la sangre. Por ejemplo, la hemofilia, hay estudios que hablan del prognatismo, o sea, de las personas que tienen la mandíbula inferior, el maxilar inferior grande, ¿no? Ahí está, por ejemplo, Carlos V, que pues de tanta mezcla ahí entre tíos y sobrinas y primos, primas, en fin, pues generó ese prognatismo. Y bueno, voy a así continuar de una forma muy, muy rápida, ¿no? Fleps, flebos, vena, ¿no? Flebitis, en fin. Trombos, trombo, coágulo. Entonces, bueno, tenemos, por ejemplo, tromboembolia, migración de un trombo desprendido o émbolo. La ilustración que además haga alusión a lo de lo que se está hablando. Odiusodontos, que es dens dentis en latín, diente. Tenemos odontólogo, dentista, por ejemplo, ¿no? Y bueno, pues aquí odontopediatría, pediatría, iatría. La palabra iatría quiere decir medicina. Iatra, médico. Y por ejemplo, el medicamento para los griegos es fármacon. Y veneno, toxicon. Entonces, bueno, es importante tener esas relaciones, ¿no? Iatra, médico, iatría, la medicina, y el medicamento, fármacon, que tenemos los fármacos, la farmacia, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno. Endodontitis, endo, dentro, itis, inflamación, o sea, inflamación de la pulpa dental, entonces dentro del diente. Y la idea es que también al ilustrar, pues vayan poniendo otras palabras que les van a ayudar, ¿no? Entonces, pues ahí tenemos el esmalte, la dentina, la pulpa, la raíz, la parte del hueso, o la parte que se llama goma, que conozcan, o sea, no es solamente, y aquí voy a ver si puedo ampliar la imagen. No es solamente que conozcan la palabra, sino esta relación con la imagen. Y que además pongan imágenes que les llamen la atención, que les sirvan para el estudio de las palabras. Entonces, bueno, a mí me parece fundamental eso, en este trabajo, el utilizarlo. Bien, pes, pedis, los pies. Kefales, caput, capitis, la cabeza. Neumon, neumonos, pulmón. Neumomelanosis. Melanos es negro, es un color, el melano. Por ejemplo, cuando una persona tiene una situación de un sangrado gástrico, pues tiene, al ir a defecar, pues tiene, se llama melena, ¿no? Precisamente porque es negro, por la pigmentación que se hace con la sangre. Pues bueno, es importante tener estas cuestiones claras. Gastergastros, aquí es una O, gastergastros, venter ventris, y bueno, enteron enteru, intestino, colon, intestino grueso, ¿no? Gastroenterocolostomía, o sea, que se hace una comunicación entre el estómago, intestino y pulmón, y colon. Histera,
útero, ¿no? Es curioso porque yo luego en las clases les digo, un hombre, pues etimológicamente no puede ser histérico, porque no tiene útero, ¿no? Entonces la palabra histérico viene de histera, histeras, útero. Entonces, en todo caso, pues es neurótico, neuron, nervio, ¿no? Entonces, que tiene ahí un problema nervioso. Y juego con los alumnos, les digo, a ver, ¿quién es la histérica y el neurótico? Y se quedan pensando. Les digo, pues tus papás, la histérica tu mamá y el neurótico tu papá. Y ya se quedan así, no, es juego, es juego. No, pero bueno. Sobre todo con chicos de preparatoria, que tienen ahí esos conflictos con sus papás. Dermatos, ¿no? La piel, ¿no? Exodermo, capa exterior de la piel. Y bueno, aquí junto, precisamente uso tos, ris, larynx, laringos, la laringe. Entonces, bueno, pues la idea es juntarlo, ¿no? Otorrinolaringología y bueno, nuevamente con las imágenes alusivas. Somatos. Entonces, me gustaría, con esto termino, que es el cuerpo, somatometría, medición de peso y estatura del cuerpo humano, en fin, ¿no? Hacer un mini taller en el que pues intentaran hacer precisamente uno de estos escritos, ¿no? Tomando en cuenta, ¿no? Me levanté y abrí los oftalmus, aunque sean no necesariamente con las grafías griegas, o sea, pueden poner abrí los oftalmos, ¿no? Los oftalmos, aunque no sea con el nominativo y genitivo, no importa, la idea es que los alumnos vayan poco a poco aprendiendo y aprendiendo con H, o sea, agarrando estos significados y estas palabras y las apliquen, las lleven a la práctica. Y no lo vean como la gran cosa seria. Ya una vez que se tiene dominio de esto, yo soy del área de letras hispánicas, o sea, mi carrera es letras hispánicas, estoy haciendo una maestría en educación, en ciencias de la educación, pero yo voy a los congresos de medicina y sin problema, capto la mayor parte de la información que ahí que ahí se expresa. Entonces, no hay mayor situación. El asunto es la práctica, es estar en estos círculos académicos. Se le llama comunidad epistémica, es un nombre también muy interesante. Generar una comunidad epistémica y precisamente este encuentro iberoamericano de innovación y buenas prácticas educativas, pues me parece que es una extraordinaria forma de integrarse a una comunidad epistémica. Tenemos a docentes, tenemos a discentes, o sea, a alumnos, ¿no? Y bueno, pues la idea es eso, encontrar formas de acercar los conocimientos, de aprender juntos. Y bueno, hay muchos temas que se quedan un poquito en el tintero, como pues la idea de la ludificación, es decir, aprender con juegos. Hoy en día pues está Kahoot y hay otras dinámicas, pero si no hubiera Kahoot, tú puedes aprender. Si no hubiera este tipo de aspectos, yendo a los diccionarios, vas haciendo tu vocabulario, vas creando un pequeño texto. Entonces, bueno, esa sería mi invitación. Quedo abierto a este bloque de preguntas, alguna intervención, porque ya el último bloque es brevísimo. Cedo la palabra a mi amigo, el doctor Luis Alfonso, para que alguien levante la mano o quiera comentar algo de lo que hemos visto. Si alguien tiene dudas, adelante, o comentarios, maestra Amparo. No, yo puse algo en el chat que pues qué bonitas, no sé si llamarle fichas, cartas, no sé qué término utilice para nombrar a esos ejercicios que hacen los estudiantes. Así entendí que son los jóvenes quienes lo hacen. Sí, ¿Sí? La idea es que ellos los vayan haciendo, ¿no? Digamos, para esta actividad, pues yo hice las mías, pero yo tengo cantidad de ficheros, no sé si tengo ahorita uno a la mano, sí. Hacemos sí, o sea, es un trabajo de una alumna. Sí, muy Entonces, bien.
Pues bueno, ahí y obviamente les hago las observaciones. Entonces, pero, y este que está viendo es un trabajo de una alumna de preparatoria, ¿no? Entonces, pues le voy poniendo ahí sus observaciones. Pero son trabajos muy bonitos, muy bien hechos. También los han hecho en computadora, también los han hecho a mano, como el que presenté en la ilustración pasada, y son muy bonitos y les ayuda muchísimo a comprender. La idea es que ellos están alfabetizando. Ese es el término, alfabetización académica. Ellos vienen de un contexto en el que han tenido conocimientos generales de todo. Eso es la preparatoria, conocimientos generales. Entonces, ya cuando entran a una licenciatura, sobre todo en los primeros años, hay que cuidar mucho a los alumnos siempre, pero en los primeros años hay que cuidarlos porque al entrar a una comunidad epistémica, no conocen las formas discursivas. Así es. Trátese incluso de matemáticas, hay formas discursivas de los matemáticos. Entonces, finalmente, pues la idea es cuidarlos para que, si ya de por sí estamos en un país donde hay altos índices de analfabetismo, de alumnos que dejan la carrera, que abandonan la carrera, pues hay que cuidarlos más porque no se sienten acompañados. O sea, detrás de un alumno que abandona la carrera, pues hay esta parte de desilusión o de falta de acompañamiento de los docentes. Claro. Entonces, claro, tampoco quiere decir darles todo facilito. La elaboración de este fichero, yo lo llamo fichero, y ya, digamos, el compendio de palabras, yo lo he denominado léxico médico básico. Son 130 palabras más sufijos que tienen que ver con colores, por ejemplo, ¿no? Tenemos melano negro, ictero amarillo, ciano azul, cloro verde, en fin. Entonces van así los términos. También tenemos preposiciones, aná, hacia arriba, catá, hacia abajo. Por ejemplo, cuando alguien se pone catatónico, pues es que tuvo una caída, ¿no? Catalepsia, hay una caída de algo. Entonces, las preposiciones y otras partículas. Entonces, la idea es que con esas partículas, con esas preposiciones y con estos juegos de el pato está enfermo o siento algo de dolor o el ex, ¿no? Electomía, ahí va mi ectomía. Pues bueno, pues ¿se acuerdan de que hubo primero un corte y luego una extirpación de su corazón? Sí, sí. Sí, por ejemplo, en anatomía, pues es muy importante también reconocer todo el origen de las palabras, ¿no? Porque de entrada, como que hay una predisposición a que es difícil. Anatomía es difícil. ¿Por qué? Porque es difícil. Y no. O sea, yo siempre les comento, anatomía es bellísima, es es una ciencia sumamente hermosa, bonita, atractiva. Y empiezo con un ejemplo que a ellos se les hace tal vez muy elemental o muy simple, pero eso genera un ambiente, ¿no? De tranquilidad. Por ejemplo, siempre les he dicho que cuál es el sitio, en la cabeza cuál es el sitio o el primer sitio donde en las personas ya que tenemos ciertos años, se nos nota el paso de la edad. Y cómo, ¿no? Entonces lo que señalan, pues con las canas. O sea, cuando alguien tiene canas, pues es que ya no está tan joven como digamos, ¿no? Como ellos. ¿Y en qué zona? Y señalan siempre esta zona, ¿no? Digo, bueno, pues fíjense qué sencillo. El hueso que está en esta zona se denomina temporal. ¿Por qué? Porque hay una evidencia de que ¿a qué le suena temporal, no? Y empiezan a hacer propuestas, comentan, en fin, pues al paso del tiempo. Entonces, este hueso está denominado a partir de una evidencia que es la presencia de canas por el paso del tiempo. Entonces, eso que suena tan sencillo, tan obvio, tan fácil, tan poco, a lo mejor hasta científico podría decir alguien, pues los invita o los motiva a que puedan continuar, ¿no? Porque si nosotros iniciamos con esta actitud de distanciamiento con la propia ciencia,
pues los muchachos no se hacen partícipes, ¿no? O se les hace algo muy complejo. Entonces, con algo que es así, desde ver cómo es que surgió, y yo siempre les he dicho, la escuela es una institución que ha sistematizado toda la información que está a nuestro alrededor. Entonces, quienes fueron los estudiosos del cuerpo humano hicieron analogías, ¿no? O sea, compararon, bueno, ¿cómo a qué se parece? ¿Qué forma tiene? Tamaño, color, aspecto, y a partir de ello dieron una denominación, ¿no? Entonces, a mí, insisto, me gusta mucho esto, ¿no? Y lo comparto con mis estudiantes, pues para que se motiven y para que vean que esto es algo muy fácil de poder comprender, ¿no? Comprenderlo, porque repetir, pues no les genera un conocimiento pues más sólido. ¿Sí? Es que precisamente a través de las analogías es que también aprendemos. O sea, una forma de decir ejemplo, pues es una analogía, ¿no? Lo llevamos a un nivel más alto. Ellos conocen el tiempo, ellos conocen las canas, pero no conocían el temporal. Entonces, la idea es precisamente eso, crear un puente, un puente que conecte ese conocimiento que ellos traen de diario, las canas, el tiempo, con el hueso temporal. Y ese puente, pues solamente se logra a través de un aprendizaje significativo, de algo que realmente les significa algo, porque a todos en algún momento tenemos canas, tendremos canas. Entonces, bueno, a mí me gusta muchísimo esa analogía. Quiero compartirle tres aspectos. Uno es una frase latina que dice, o tempora, o mores, o sea, o tiempos o costumbres, ¿no? De hoy en día tenemos un tiempo y tenemos unas ciertas costumbres. Yo no me imaginaba hace 5 años, hace 3 años estar dando clases, estar dando conferencias o webinar a través de la computadora. Ya estamos en esto porque por pandemia, ¿no? Entonces, bueno, pues es o tempora o mores, ahí está el temporal también. O una oda que escribió un poeta latino llamado Horacio. Es un poema que al final dice a una mujer, le dice el poeta a una mujer, dum loquimur fugerit in vida etas, carpe diem, quam minimum credula postero. Mientras platicamos, huye el enemigo tiempo, aprovecha el día, que poco creíble es el mañana. Y finalmente, cuando un escritor mexicano llamado Renato Leduc estaba en la preparatoria, su maestra de literatura le dijo que había una palabra con la que no se podía hacer un poema porque no tenía rima, y era precisamente la palabra tiempo. Tiempo no rima con otra palabra más que con tiempo. Entonces le dijo la maestra que con eso no se puede hacer un poema. Y Renato Leduc no solamente hizo un poema, sino que hizo un soneto, que es una de las formas poéticas más complejas, y empieza así: sabia virtud de conocer el tiempo, a tiempo amar y desatarse a tiempo. Como dice el refrán, dar tiempo al tiempo, que de amor y dolor alivia el tiempo. Y bueno, continúa, ya después se conoce como una canción, pero en sí es un poema con la rima de la palabra tiempo. Pues muchas gracias, maestra Amparo, y qué placer conversar con usted y con todos los que han asistido a este webinar. No sé si hay otro comentario. Creo que no. Me gustaría escuchar a la maestra Judith, que también... La maestra creo que no está. Sí. Bueno, soy pasante de la doctora Amparo y creo que como estudiante uno aprende más y se puede dar cuenta en el momento que uno razona realmente las cosas. Y sobre todo las etimologías nos ayudan muchísimo a, retomando lo que decían, a ver la forma, la posición o el lugar donde se encuentra en anatomía alguna parte del cuerpo. Y ya razonando eso es más fácil poderlo recordar, y parte de su etimología a veces lleva implícita la función que realiza. Entonces creo que es muy importante y sobre todo es muy interesante que
las raíces de las palabras tienen como un trasfondo muy profundo, no solamente es como lo que leemos simplemente, sino es ir más allá de lo que en realidad nos quiere decir la palabra, ¿no? Como el ejemplo que nos daba con la forma de despedirse cordialmente, a lo mejor lo tomamos simple, pero no, o sea, tiene un trasfondo tan bonito y a veces hasta es más romántico si lo vemos de alguna manera las etimologías, pero pues nos ayudan a comprender realmente todo. Y pues yo creo que es muy importante esa parte, ya que uno no lo hace por pasar, sino porque, tengo el deseo de aprender realmente, lo necesito, me interesa saber en dónde se encuentra tal órgano y vas a su etimología y te dice su función y te dice todo, pues es mucho más fácil. Totalmente de acuerdo contigo y pues muchas gracias por esto. Voy a escribir en el chat una expresión que también es muy bonita para despedirse, claro, en forma latina, que es ab imo pectore. La escribo, ab imo pectore, que quiere decir con todo mi corazón. Es con todo mi pecho, pero es con todo mi corazón, o sea, el pectus, pectoris, o sea, con todo. Me despido con todo mi corazón, ¿no? Entonces es también una forma muy bonita y es, claro, totalmente en latín. Muchas gracias. ¿Cómo andamos de tiempo, doctor Luis Alfonso? Todavía tengo un par de hojitas. Las 6:40. Ok. ¿A qué hora terminamos este webinar? A las 7. Ok. Entonces sí me da bastante tiempo. Paso a la tercera y última parte. Como decían los romanos, Galia omnis es divisa in partes tres. O sea, toda la Galia está dividida en tres partes. Entonces, pondré mi Galia aquí en la última parte. Déjenme, abro el archivo. Bien, entonces, para compartir. Voy a cerrar bueno, lo dejo así. Compartir pantalla. Parece que está muy bien. Bien, ya pueden ver la diapositiva. Voy a bajar un poquito el zoom. No sé si la logran ver bien, doctor Luis Alfonso, ¿se ve bien? Sí, sí se ve bien. Perfecto. Bien, entonces tenemos aquí el léxico médico básico. Son 3 cuartillas, o sea, realmente no es mucho, pero contiene las 130 palabras. Y claro, faltan los sufijos, prefijos, todas las preposiciones, los colores, que ya no las puse, pero bueno, porque esas se van trabajando simultáneamente. Entonces, bueno, de aquí quiero mencionar algunas que me gustan mucho. Por ejemplo, la palabra amígdala, que ellos, los griegos, en algún momento le vieron forma de almendra. O sea, veamos la amígdala, pues parece una pequeña almendra, ¿no? Entonces, si nosotros viajáramos en el tiempo 2000 años atrás, y tú te encuentras a un griego y le dices amígdale, esta palabra, amígdale, pues él te va a entender que le estás diciendo que hay una almendra, ¿no? Entonces, bueno, ese es su significado etimológico original, primigenio, como una almendra. O bien tenemos la palabra, la aorta, que es aeiro, que es elevar, algo que se eleva, como que se va al aire, que se eleva. Entonces, la aorta, pues precisamente tiene parte de esa función, ¿no? ¿Qué otra palabra? Bueno, aquí ya no lo puse, pero bacterias quiere decir bastón en griego. Entonces, si nosotros vemos las bacterias, un tipo de bacterias son como bastoncitos. Entonces, precisamente, el primer científico que las vio las bacterias en un microscopio, pues dijo, ¿cómo le voy a poner? Pues, ¿cómo se dice bastón en griego? Bacteria. Ese va a ser su nombre, ¿no? Déjenme busco otra.
Bien, esta, por ejemplo, ¿no? Cadera. Nosotros decimos cadera tan tranquilamente, pero bueno, en sí es una composición de 12 elementos griegos. Kata, que quiere decir hacia abajo, o sea, algo que se deposita hacia abajo, y edra, que quiere decir las nalgas, o el trasero, o las caderas. Entonces, la cataedra es donde se deposita, ¿no? Y entra en juego ya una especie de simbolismo, porque cuando se fundaron las primeras universidades en Europa, y no se diga aquí en la Ciudad de México, ¿no? La Real Universidad, pues los maestros dictaban cátedra. ¿Y por qué? Porque precisamente ponían una silla en una parte elevada y se sentaban, o sea, dejaban caer las nalgas. Eso quiere decir, o sea, la cátedra es sentarse. Entonces, bueno, dictar cátedra es eso. Y no se diga si, por ejemplo, vamos a la catedral metropolitana o la basílica. Pues es la catedral. ¿Por qué? Porque se sienta ahí el obispo, ¿no? El arzobispo primado. En fin, bueno. Tenemos, por ejemplo, aquí carne. Carne en griego se dice sarkos. Entonces, por ejemplo, curiosamente uno de los elementos que nos remiten a Egipto, pues tiene un nombre griego, los sarcófagos. Sarkos, carne. Fagos, comer. Entonces, el que come la carne, porque pues es como una caja, no es como una boca, que come, fagos, comer, sarcos, la carne. Entonces, el que come la carne. Y en latín es caro carnis. Hay una leyenda urbana o una etimología popular en la que dice que cadáver es un anagrama, es decir, se toman los primeros elementos de una serie de palabras del término caro carnis, que es la carne, caro, data, que es dado, lo que es dado, vermis, a los gusanos. Entonces, caro, data, vermis, cadáver, el cadáver, la carne que es dada a los gusanos. No es algo que, digamos, sea muy académico, pero pues es interesante porque precisamente sí coincide, ¿no? El cadáver es la carne dada a los gusanos. Caro, data, vermis. Bien. Y ahí tenemos vermox, ¿no? Por ejemplo, el gusano, lo que se les da para desparasitarnos. Bien. ¿Qué más tenemos por aquí? Córnea. Córnea. Queratos, que es un tejido, también hace alusión a un tejido calloso, los cuernos, ¿no? Entonces, queratos, la queratina también, ¿no? Pero los cornos, ¿no? Triqueratos. Si tú a un niño un chiquitín de 8 años le dices que triqueratos es el que tiene 3 cuernos, no se le va a olvidar y ya le estás enseñando griego. Entonces, hasta para trabajar con niños chiquitos. Hay por ahí un trabajo en la universidad que habla de un curso para enseñar etimologías a niños pequeños. Y quiero hacer aquí un promocional porque el maestro Juvenal Cruz Vega es el director de la Academia de Lenguas Clásicas Fray Alonso de la Veracruz en Puebla y tiene alumnos de 5, 6, 7, 8 años aprendiendo latín y griego. Entonces, obviamente con juegos, obviamente con canciones, pero son niños que van para grandes humanistas. Les recomiendo visitarlo, y así se llama Academia de Lenguas Clásicas Fray Alonso de la Veracruz, en Puebla. Bien. ¿Qué más? Otra palabra. Bueno, espalda y espada. Spate, ¿no? Spata. De ahí tenemos la palabra espada. Pues una cuestión plana, ¿no? En realidad hace alusión a esta parte, ¿no? Y ya en su forma latina, dorsum, ¿no?
la región dorsal, pero tenemos esta palabra, ¿no? Spata, spate, que es la de una espada, ¿no? Espada en latín se dice gladior. Por ejemplo, ahí tenemos las flores llamadas gladiolas o gladiador, ¿no? El gladiador, el gladior, el que porta la espada. Ese es muy bonito. Flujo, fluir. Reo, roya. Fluo, fluere, fluxus. Así es como se conjuga este verbo en latín. Fluo, fluis, fluere, fluxus. Fluxum. Reo. Hay una frase en griego que dice panta rei. Panta, que es todo. Rei, fluye. Viene un poquito de la idea de los filósofos griegos de que tú puedes meterte 2 veces al mismo río, pero nunca estarás en las mismas aguas. Todo fluye, todo va pasando. Entonces, así es la vida. Todo fluye, fluye. Esto pasará, la pandemia pasará. Panta rey, todo pasará. Bueno, déjenme ver. Bueno, pues aquí tenemos modelar, arreglar quirúrgicamente. Plazo, plato, plastia. Ahí tenemos la palabra plastia. Entonces, una actriz que no le gusta su nariz, pues se hace una rinos, nariz. Plazo, plastia. O sea, se hace una rinoplastia. Ya encontramos el término, ¿no? que arregla quirúrgicamente su nariz. Y bueno, básicamente son las mismas palabras que fueron viendo en las fichas. Dermaderma, tos, ¿no? Y bueno, pues con esta, por ejemplo, pomus, pómulo, ¿no? Cuando nosotros hablamos de un pómulo, de hecho en francés es pomelo, también en italiano, pomelo, pues la manzana, o sea, pómulos. O sea, cuando los pómulos están rojitos, pues son como si fueran manzanas, ¿no? Y tú puedes ver a un niño chiquito así con ruborizados, y entonces sus cachetes de manzana, pues bueno, pues de ahí, de sus pómulos, como si fueran manzanas, ¿no? Entonces, es interesante también verlo. Y dije que está ruborizado, que viene también del latín ruber, que es rojo, ¿no? Entonces, rubor, ¿no? Lo que se pone en rojo, ruber. Y también, por ejemplo, cuando a una mujer se le dice un piropo, piros, fuego, opsopos, rostro, cara, visión, o sea que fuego en el rostro. Eso significa etimológicamente la palabra piropo. También es muy interesante en el cotidiano, ¿no? En fin. Y bueno, tenemos ¿no? Vena, plebs, flebos, ¿no? Y tienen ahí, de ahí pueden partir como flebotomía, flebitis, etc. Entonces, bueno, pues son estas algunas de las etimologías que hemos visto. Y bueno, pues solamente me resta darles las gracias. Comparto mi pantalla. Aquí está. No sé si haya alguna otra aportación o comentario. Antes de despedirnos. Adelante, pueden usar su audio o el chat. Dice la maestra Amparo que todo es súper interesante. Muchas gracias, maestra Amparo. Eucharistópolis, plurimas gratis. Muchas gracias a todos ustedes por esta participación, por permitirme compartir un par de horas de estas experiencias docentes. Espero que les puedan servir para futuras experiencias docentes, sobre todo pues, quienes están aprendiendo, ¿no? A ser maestros, que son pasantes de profesores, como nuestra compañera mencionó hace un momento. Y estudiantes también, mis alumnos de primer año, bueno, los invité
y están fascinados, ¿no? Les gustó mucho. Sí, muchas gracias, maestro. De Me verdad, gustaría, muy, me muy gustaría que alguno de sus estudiantes participara, dijera algo. sí, hace unos momentos participó alguien por el chat, pero a ver, los está invitando el maestro Alejandro para que puedan. Tengo a Hilda y a Karina. Y Ujú. yo, A ver, Hilda. Hilda, hola, buenas tardes. Creo que ya buenas tardes. pues a mí sí me llamó mucho la atención porque, como dice la maestra, ahorita tenemos clase con ella y vemos algo tan elemental que son, por ejemplo, las células o las bacterias. Y, y ella nos lo explica como con la terminología de las cosas o de los nombres. Y era como, bueno, yo que vengo de un bacho, era como muy difícil llegar a comprender, eh, pues sí, de dónde viene o o llegar a esta conclusión de que, por ejemplo, bacterias o tan solo el nombre de la materia que tampoco podía pronunciar. Que la verdad dices tú, o sea, muchos de mis compañeros decían, no, pues es que yo vengo de un CCH, de una preparatoria, yo ya tuve conocimientos previos de griego, de latín. Entonces, cuando la maestra dijo, no, pues es que va a haber una plática de la raíz para que ustedes comprendan mejor, pues yo decía, bueno, a lo mejor y nada más nos dicen de que cómo está estructurada la palabra y ya, ¿no? Pero ahorita dando usted su plática fue así como de, bueno, es que sí tiene mucho sentido, o sea, no nos están hablando en otro idioma, bueno, sí, pero no es como que digamos, ay, no lo puedo comprender, sino que me llegó así ahorita de que sí, tiene razón mucho la maestra de que la anatomía o esas clases que pues no tienes un acercamiento tanto, te da miedo, porque por ejemplo a mí me decía, no, es que anatomía, van a venir términos que nunca has escuchado, pero ahorita viéndolo de otra perspectiva con la raíz y todo eso se me hace mucho más fácil y hasta me gustó y sí quiero aprender más. Tener así un conocimiento que yo diga, ok, esta palabra o corazón o esta palabra es por esto, no la inventamos. Es muy, la verdad sí me gustó mucho, mucho. Y le doy gracias por la oportunidad de escucharlo y espero poder seguir aprendiendo más. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Te voy a poner un examen en el chat, ahí dejo la palabra. Esa palabra es la fobia a las palabras largas. Es decir, que llega un paciente y que diga, mi enfermedad es el miedo a las palabras largas, esa fobia se llama hipedaliofobia. Entonces, bueno, ¿no? Por si te dan miedo a las palabras largas, pues ya podrás decir. Es un neologismo, es inventado. Pero el hipopótamo monstruo es la fobia. Ok. Gracias por el examen. Bueno. ¿Quién más quería escuchar? Karina González. A ver, Karina. No, creo que no. Creo que no escuchan. Karina González o, no sé, Marisol Ayala o Elsa o Stilus Plus. Stilus Plus. Stilus Plus. Bueno, quedan 2 minutos, así es que aprovechen. Oiga, maestro Alejandro, quiero aprovechar esta oportunidad de interactuar con alguien que le encanta estudiar el origen de las palabras. ¿Dónde puedo consultar el origen de la palabra Dios? Dios, es que en realidad es Zeus. Zeus. Zeus en su forma, en una de sus formas es Dios. Ya. Digamos, declinada la palabra. Entonces, pero usted, una forma de buscar rápido una etimología, así, sin mayor situación,
Es en Google, escribe la palabra, deja un espacio y ponga etimología. La palabra que sea, espacio, etimología. Sí, porque... Probablemente uno de los primeros resultados sea etimologías de Chile. Sí, Es una página chilena. Sí. Es buenísima. Sí, a mí sí me gusta mucho porque tiene chisme literario, tiene chisme filológico. Digamos que todos los que escriben ahí son miembros de una comunidad epistémica, de filología. Entonces, alguien pone un pequeño artículo y alguien le contesta. Si encuentra cosas ahí que no están precisas, y dice, bueno, pero es que y esto, y esto, y esto, y no es cierto que dice de esto, y esto. Y vienen las citas. Es muy interesante porque además eso aporta más allá que un diccionario, sino las versiones de muchas personas dedicadas al estudio de las palabras. Entonces, bueno, eso. Y Conozco además esta hay términos que... ¿Sí? Sí, la conozco. Pero fíjese que sí he rastreado, he querido saber un poco más, pero no he encontrado algo que me satisfaga. Sí, eso ha pasado. Sí, de hecho la palabra sí, Dios en griego, está en la Ilíada. Como Zeus. Se refieren a Zeus como Zeus, como Dios. Entonces, Dios. Tal cual es un Dios, se escribe con delta, un triángulo, delta. Luego la iota, que sería como si hiciéramos una I, pero como si fuera a hacer una J hacia el lado contrario. No sé, como si fuera casi una L chiquita. Iota, luego Omicron igual a nuestra O, y luego una sigma que es, sigma final que es la letra C, pero como con una colita chiquita. O sea, la curva, la segunda curva es chiquitita. Y acento en la I, un acento agudo. Dios. Y es Zeus en una de sus formas. Muchas gracias por contestar. Y claro, hace alusión al Zeus también. Zeus, que también es la deidad. Hay una cosa curiosa porque Theos en náhuatl también es Dios. Entonces, muchos no se lo explican, esa curiosidad fonética de que Theos en náhuatl, por ejemplo, Teotihuacán, ¿no? La ciudad de los dioses, coincida con teogonía, por ejemplo, ¿no? El origen de los dioses, que es una palabra griega. Bien. Entonces, gracias, maestro. Gracias. Bueno, pues ha sido un verdadero placer compartir estos momentos con todos ustedes. Muchísimas gracias por la oportunidad que me dio el doctor Luis Alfonso Romero Gámez de realizar este webinar a la Universidad Nacional Autónoma de México, particularmente a la Facultad de Estudios Superiores Zaragoza, que ha sido muy amable, y a todo su cuerpo docente, incluida la maestra Amparo García. Muchísimas gracias. Al contrario, muchas gracias, maestra. Hay una manita levantada de Hilda. Hilda. ¿Sí? Es un aplauso. Ah, ok. Gracias. Sí, son aplausos. Gracias por Son aplausos. Pues agradecemos la participación del licenciado Alejandro Romero Ramírez por su webinar. Y pues te agradecemos mucho a nombre del Encuentro Iberoamericano de Innovación, Investigación y Buenas Prácticas Educativas y de la Red IDEA. Muchas gracias. Gracias a todos por su asistencia y nos vemos pronto. Gracias. Gracias.